Bueno, la parshá de esta semana, quiero hablar poquito de la parshá porque es mucho lo que hay para estudiar. ¿Lo eh, grabás? lo estoy grabando, sí, sí. Ah, perdón. Eh, Quiero hablar poquito de la parshá porque es mucho de lo que vamos a hablar de la explicación del Rebbe sobre un Rashi, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer muy rapidito el resumen de lo que estamos hablando. Hola, bienvenido Adrián, bienvenido Hernán. Gracias, buenas tardes. Hola. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Bueno, voy a silenciar así, ya arrancamos porque hay gente que se tiene que ir temprano y igual vamos a ir haciendo resúmenes en la medida que entre más gente. La parshá de esta semana, la famosa parshá de Vayera, es donde la Torá nos cuenta sobre el momento que después del Brit Milá que Abraham se hace, vienen tres ángeles a visitarlo. Vienen tres ángeles a visitarlo, dice que Hashem los manda, Dios los manda eh, para hacer la famosa mitzvah de Bikur Jolim, de visitar a un enfermo. Y aparte también le dan la noticia que de acá a un año va a ser padre de un hijo con Sará, de nuestro patriarca Yitzhak. Ahora bien, ¿por qué tres ángeles? Vamos a hacerlo cortito. Tres ángeles, bienvenido Hugo. Tres ángeles porque cada ángel tenía una misión. Dice que los ángeles tienen cada uno asignado una misión. No hay ángeles que hacen varias misiones a la vez. Entonces acá había un ángel que venía a visitarlo a Abraham, había un ángel que venía a darle la noticia a Sará, y había un ángel que venía también, entre otras cosas, a destruir Sodoma y Gomorra, como vamos a ver que es la continuidad y del tema que vamos a hablar hoy. ¿De dónde aprende Rashi? ¿De dónde aprenden los sabios que cada ángel tiene una función en particular? Porque si bien muchas veces está hablando de los ángeles en plural, cuando la Torá nos cuenta que el ángel hizo tal cosa o dijo tal cosa, se refiere en singular, como que estaban los tres juntos, pero cuando había que hacer algo concreto, cada uno tenía su misión específica. Entonces, cuando se refiere a todos, habla en grupo, pero cuando se refiere a la misión que estaban llevando a cabo, era una misión específica. Ahora bien, cuenta la Torá que los ángeles se fueron de la casa de Abraham, así dice la Torá, Vayakumu Mishama Anashim, lo llaman los hombres, no lo llama ángeles, y se levantaron de ahí, de lo de Abraham, los hombres, Vayashkifu al Penei Sedom, y se dirigieron a Sedom, a Sodoma, de Abraham Olehimam le Shalham, y Abraham los acompañó parte del camino, ¿no? Es una mitzvah de acompañar a un huésped, ¿no? Hoy en día lo que acostumbramos es acompañarlo hasta la puerta. Sé de gente que no sé si Adrián me contó alguna vez de una persona que acompaña a sus invitados hasta la casa. No sé si fuiste vos, Adrián, que me contaste sobre un señor del templo que acompaña a la gente hasta la casa. ¿Es así? Gabriel Juárez Exactamente. lo ha hecho varias veces. Sí, exactamente. El señor Gabriel que va al templo, que no solamente los acompaña hasta la puerta, sino que los acompaña hasta la casa. Bueno, Abraham acompañó a los ángeles. Ahora bien, ¿cómo sigue la Torá? Inmediatamente, Abraham acompaña a los ángeles hasta determinado punto. Vashem Amar, Amejase Anime Abraham, Ayelani Ose. Hashem dice así, se habla a sí mismo. ¿Acaso voy a ocultar de Abraham lo que estoy por hacer, que era destruir Sodoma y Gomorra? O sea, ¿por qué no debería ocultarlo? Primero porque el territorio era un territorio prometido a Abraham, ¿sí? Y aparte eran como descendientes o sea, como que Abraham, dice, era el padre de las naciones. Por lo tanto, estas naciones también eran consideradas descendientes de Abraham, ¿sí? Si bien no lo eran. Pero dice Dios, ¿cómo voy a ocultar de Abraham lo que estoy por hacer? Y ahí inmediatamente viene la Torá, dice otras cosas, otras virtudes de Abraham.
Y Dios le cuenta a Abraham lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra. O sea, sabemos que lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra era que había mucha corrupción, entre otras cosas, corrupción sexual, según lo que la Torá indica, ¿sí? Había mucha corrupción. Entonces Dios decidió que era el momento de destruir esas ciudades. Aparte de eso, eran malvados entre ellos, o sea, no hacían actos de bien uno con otros. Era una sociedad bastante compleja. Y viene la Torá y nos dice, Vaigash Abraham Bayomar, y esto es lo que vamos a estudiar, Vaigash Abraham Bayomar, y se acercó a Abraham y dijo lo siguiente, Aaftis pet tzadikim rasha, ¿acaso vos, Dios, vas a destruir la ciudad entera, tanto los tzadikim como los malvados? O sea, Ulay, dice, Ulay yesh hamishim tzadikim betojair, quizás hay 50 justos, 50 personas justas, ¿acaso los vas a destruir a todo el lugar y no vas a perdonar ni siquiera a los justos? Jalila leja me azot kadabaraze. Jalila, como dicen, Hasbe Jalila, Julile, ¿no? Jalila leja es algo que no podés hacer vos, no es algo para vos. Leamit tzadikim rasha, destruir al malvado con el justo. Beayaka tzadik karasha. Entonces vos estás poniendo en el mismo plano al tzadik y al malvado. Jalil Alaj dice, de vuelta le dice, no va con vos a Shofet, o sea, es algo que no va con vos, no va con tu condición de juez. A Shofet Kola Aretz lo yace mishpat, el juez de toda la tierra, ¿acaso el juez por excelencia no va a hacer justicia? O sea, ¿qué es lo que estás por hacer? Le dice Dios, le dice Abraham. Y después le empieza a decir, tal vez hay tantos tzadikim, tal vez hay tantos tzadikim, y le pide disculpas por insistirle, hasta que llega un momento que le dice, bueno, le llega a decir, quizás hay 50 tzadikim, quizás hay 45, quizás hay 40, y a cada una de estas opciones Dios le contesta, si encuentro 50, si encuentro 45, si encuentro 40, si encuentro 25, 20, 10, no voy a destruir. Se ve que no encontró a nadie, ¿eh? Y así terminó, ¿no? O sea que era una sociedad totalmente corrupta. Pero lo interesante, vamos a ver qué explica Rashi acá. Rashi viene y explica lo siguiente. ¿Qué dijimos? Que Abraham se acercó a Dios y fue en defensa de los pueblos de Sodoma y Gomorra, que, dicho sea de paso, había otras 3 ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra, solamente que nombra estas 2 porque eran las más importantes. Eran 5 ciudades en realidad. No me pregunten los nombres, no lo sé. Habría que buscarlo. Rashi dice, el pasuk dice, Vaigash Abraham, y Abraham se acercó y le dijo a Dios, ¿acaso vos vas a destruir justos con malvados? Y dice así, Vaigash Abraham, y Abraham se acercó, Matzinu Agashala Milhamá. Dice, cuando una persona se acerca a otro, dice Rashi, puede ser por 3 motivos. Y trae fuentes del Tanaj, de la Biblia, para apoyar esta teoría de él. Cuando uno se acerca, Baigash, se acerca a alguien, puede ser o para la guerra, o sea, voy a la guerra contra alguien, o para convencerlo de algo, para hablarle bien y convencerlo de algo, o para hacer tefilá, para rezarle. O sea, trae los versículos, distintos versículos de dónde lo aprenden, no vamos a entrar ahora en eso. Pero como sea, Rashi dice que el Baigash incluye 3 cosas. Incluye ir a la guerra, incluye la posibilidad de hablarle bien y convencer al otro, e incluye el rezarle al otro. Y dice, termina Rashi diciendo, Ulehol Eile Nichnas Abraham. Y Abraham estaba preparado para todo esto. Le daber kashot, para hablarle duro a Dios, le pius, para hablarle blando y convencerlo, ule tefila, y para rezarle a Dios. ¿Estamos hasta ahí? O sea, Rashi explica, Abraham se acercó. ¿Se acercó a qué? A estas 3 cosas. Se preparó para todo esto. ¿Viste cuando vas a una reunión con, no sé, con un cliente, con un proveedor, con un deudor, y ya tenés el speech preparado? Si me va a decir esto, ¿qué le voy a decir? Si me va a decir que la competencia está mejor, ¿qué le voy a decir? O sea, fue preparado Abraham, fue preparado. Ahora, el Rebbe empieza con una serie de preguntas de las cuales voy a tomar algunas para no hacerlo muy complejo.
el Rebbe trae 8 preguntas. Vamos a hacer algunas nada más. Dice, cuando la Torá utiliza la palabra Baigash, dice, ¿por qué es necesario explicarlo? En hebreo moderno es algo entendible. Baigash, te acercaste a alguien. Rashi viene a explicar cosas que no se entienden. ¿Sí? Rashi viene a explicar cosas, palabras que no tienen una traducción clara, que capaz que no son muy comunes. La palabra Baigash es una palabra común y corriente. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi acá de la palabra Baigash? Es lo mismo que si Dios viene en la Torá y dice Vayedaber Hashem y habló Hashem. Rashi no viene a explicarme qué es y habló Hashem. Ya lo sé, es una palabra simple, una manera de expresarse habitual en la Torá. Lo mismo con Baigash, está en muchos lados el Baigash. ¿Qué es lo que a Rashi le molesta acá, que me tiene que venir a dar una explicación de lo que significa la palabra Baigash? Y la realidad es, dice el Rebbe, que en la mayoría de los lugares que la palabra Baigash es traída en la Torá, Rashi no explica nada. ¿Por qué no explica? Porque es simple. ¿Se entiende la pregunta del Rebbe? O sea, ¿qué es lo que no se entiende? Y Abraham se acercó a Dios. Está bien, ya está. ¿Qué es lo que me tiene que venir a explicar acá? Otra pregunta. ¿Por qué viene al final Rashi y me dice que hay 3 situaciones para las cuales uno se puede acercar a otro, para la guerra, para convencerlo y para hacer tefilá? ¿Por qué Rashi termina toda la explicación diciendo, y a todo esto se metió Abraham, en todo esto se metió Abraham? Así termina Rashi diciendo. ¿Y por qué no se entiende? Porque cuando uno después sigue leyendo la Torá, ve que Abraham primero le habla duro a Dios, como vos sos el juez de la tierra, vos sos el juez por excelencia y no vas a hacer justicia, no vas a impartir justicia. ¿Qué clase de juez sos? O sea, ya vemos cómo le está hablando. Después le habla de una manera más suave y después termina rezándole. Entonces, ¿para qué Rashi me tiene que decir que Abraham fue a hacer todo esto si yo ya lo voy a ver ahora enseguida cuando siga leyendo la Torá? ¿Se entiende esta pregunta? Está claro. La primera pregunta, ¿para qué me explica Baigash, que es una palabra común y corriente? La segunda, ¿para qué me dice lo que va a hacer a Abraham si ya lo voy a ver en 1 minuto cuando siga avanzando en los próximos 4 o 5 versículos? Ya lo voy a ver, no tiene para qué explicármelo Rashi. Bueno, la misma pregunta, digamos, y esto mismo conlleva otra pregunta. ¿Para qué Rashi me tiene que explicar que el Baigash incluye estas 3 cosas si yo lo veo ahora enseguida que Abraham actuó de estas 3 maneras? Ahora salteo alguna pregunta, vamos a la 7ª. Por otro lado dice, por cuanto que Rashi, hay otro lugar donde dice Baigash. Más adelante en la Torá, ya lo hablamos alguna vez creo, cuando Yosef, que era el virrey de Egipto, y los hermanos no sabían que él era el virrey de Egipto, había tomado cautivo a Binyamin, al hijo menor, al hermano menor, dice que Yehudá se acercó al rey, Baigash elav Yehudá, usa la misma palabra, Baigash elav Yehudá, y Rashi dice acá, Rashi trae este versículo acá, y dice que se acercó a tratar de convencerlo a Yosef para que libere a Binyamin. Esto es lo que dice Rashi acá. Pero cuando uno mira a Rashi allá, en la Parshá Baigash, dice que Rashi, ¿qué dice Rashi? Rashi dice que fue a hablarle duro a Yosef. No solamente fue a hablarle duro, miren la valentía de Yehudá, lo amenazó de muerte al faraón, al virrey. Le dijo, Quijamoja que faró, dice, para mí vos sos igual que el faraón. O sea, si no me dejás salir a mi hermano, te voy a matar a vos, lo voy a matar al faraón. O sea, le fue a hablar fuerte. Y acá Rashi dice que Yehudá le fue a hablar cosas suaves, lo fue a convencer. ¿En qué quedamos? ¿Una cosa o la otra? Esa es otra pregunta. Y la última pregunta, Rashi acá dice que para todas estas cosas, para la guerra, para la tefilá y para convencer, en todo esto entró, Nihnaz Abraham. Abraham entró en todo esto, se metió en todo esto. ¿Por qué cambia de la palabra del pasú que dice, tenía que haber dicho, y a todo esto, Nigash Abraham, a todo esto se acercó Abraham, no se metió Abraham.
usar la misma palabra que el versículo. ¿Se entienden las preguntas, gente? ¿Estamos ahí? Si no, ¿hay alguna duda? Me pregunten ahora si se entiende la respuesta. Vamos, seguimos. La explicación de todo esto. Acá hay algo, la primera pregunta que hicimos es ¿por qué Rashi me tiene que venir a explicar la palabra Vaigash? Si Vaigash es una palabra común y corriente, ¿por qué me la tiene que explicar? Y es verdad, dice el Rebbe, Vaigash es común y corriente, pero acá hay un problema con Vaigash. Vaigash es cuando yo voy y me acerco a alguien. Me acerco a alguien, me acerco a algo. ¿Acá qué había pasado? Acá había pasado que Abraham acompañó a los ángeles y aún parado en el lugar donde él estaba, Dios se le presenta a él y le empieza a contar lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, cuando Abraham le empieza a hablar a Dios, no se acercó a ningún lado. Estaba parado en el lugar, y así lo dice la Torá, estaba parado en el mismo lugar hasta donde había acompañado a los ángeles. Entonces, la primera pregunta que hicimos, ¿qué le molesta a Rashi? Rashi solamente pregunta y explica palabras que no se entienden en el contexto. Bueno, acá lo que no se entiende es qué es Vaigash. Acá la Torá tenía que haber dicho, después que Dios le dice a Abraham lo que va a hacer, tenía que haber dicho, Vayomer Abraham, y le dijo a Abraham tal cosa. ¿Sí? Porque Abraham no se acercó a ningún lado, Abraham ya estaba ahí parado. Entonces Rashi dice, no, acá Vaigash me lo dice porque me viene a enseñar algo. ¿Qué es lo que me viene a enseñar? La implicancia del Vaigash. Por eso Rashi empieza en todo el desarrollo de la palabra Vaigash. Porque si fuera, como dijo antes el Rebbe, en la mayoría de los lugares que dice Vaigash, Rashi no explica nada, porque es una palabra que se entiende. Acá no se entiende porque no hubo un Vaigash, no hubo ningún Vaigash. Abraham estaba parado en el mismo lugar donde dejó a los ángeles y Dios se le acerca a Abraham. Entonces, ¿qué es Vaigash? Explica el Rebbe, explica Rashi, que el Vaigash acá, vos podés movilizarte físicamente de un lugar al otro, o podés cambiar tu punto de vista de las cosas. Como que te podés posicionar y preparar para otra cosa. Estando en el mismo lugar físico, podés posicionarte en otra situación. O sea, hasta ahora Abraham estaba despidiendo a los ángeles, acá surgió una nueva situación, tuvo que cambiar, digamos, de lo que estaba haciendo y pasarse a defender al pueblo de Sodoma y Gomorra, como que se movió espiritualmente hablando, o sea, conceptualmente, no es que se movió del lugar. Y eso es lo que viene Rashi a decirnos. Vaigash Abraham no es una atacami makom le makom, no es que se movió de un lugar a otro, sino es una agashá utnuar ruhanit, es una manera espiritual de acercarse. ¿Viste? Cuando vos te decís, la persona se acercó a la Torá. ¿Qué significa que la persona se acercó a la Torá? No existe se acercó a la Torá. La Torá está en todos lados. Se acercó a Dios la persona. No, no se acercó a Dios. Dios está en todos lados. Cambió su manera de ver las cosas. Cambió el ángulo de observación que él tiene. Cambió el tema de lo que estaba hablando, va a pasar a otro tema. Entonces, eso también, dice Rashi, lo podés decir Vaigash, que se movió de un lugar a otro, porque cambió de situación. Estaba en una situación, viste como decís que de repente hay una persona que, bueno, no sé, que en la misma charla está hablando con vos y puede hacer chao Alberto, ¿te tenés que ir? Bueno, no. Ah, ok. En la misma charla está hablando con un tono y de repente suaviza la situación o se pone más duro. O sea, como que cambia conceptualmente lo que él está haciendo. Pero no es que se movió de un lugar. Por eso es que Rashi empieza a explicar todo esto. Porque no entiende el Vaigash, no entiende el que se acercó. ¿Qué es si se acercó? El Rebbe muchas veces decía, creo que a veces lo contamos, y hay videos donde gente se acerca al Rebbe y le dice, alguien lo presenta y le dice, no, él se ocupa de acercar gente que está alejada. Y el Rebbe les contesta, no existe tal concepto de gente que está alejada. O sea, ese concepto de gente alejada de quién, de Dios, y Dios está en todos lados. ¿Ah? Entonces, como que acá tampoco era el concepto de acercarse a Dios, no existía.
Y eso es lo que dice Rashi, y Abraham entró, se metió en todo esto. O sea que antes de empezar a hablar con Dios, Abraham no es que fue impulsivo y lo primero que le vino a la mente le dijo a Dios, como que Abraham escuchó lo que Dios le dijo y se preparó para estas tres cosas. O sea, se tomó un instante y dijo, bueno, ¿cómo encaro esta situación? ¿Cómo le hablo acá a Dios? ¿Sí? O sea, no es que fue un impulso. Muchas veces vemos, por ejemplo, en la Torá cuenta que Moshe se olvidó tal o cual ley porque actuó con ira, actuó con enojo, actuó impulsivamente. Entonces, cuando uno actúa impulsivamente, pasa que no hace lo correcto. Sí, está escrito sobre Moshe cuando vinieron las hijas de Tzelofcat a reclamar la tierra, cuando distintas situaciones donde gracias a la intervención de alguien supuestamente inferior a Moshe espiritualmente, la Torá nos enseña algo. Pero ¿por qué Moshe se olvidó alguna halajá? ¿Por qué se olvidó alguna ley? Siempre nos dice Rashi, los comentaristas, porque se enojó, porque fue impulsivo. ¿Sí? Dice que Abraham no fue impulsivo. Abraham preparó su speech. Él sabía en qué se metía. Dijo, bueno, ¿cómo encaro esta situación? Eso es lo que está diciendo Rashi acá. Y por eso la Torá viene y nos dice, no nos dice que Abraham habló, Vayomer Abraham el Moshe, Vayomer Abraham el Hashem, que Abraham le habló a Dios, porque podía haber dicho, y Abraham le habló a Dios. Dice, no, Vaigash. Vaigash se preparó. Hay un acercamiento. Él se preparó, se cambió en lo que estaba pensando y se preparó para hablar con Dios. ¿Se entiende el por qué el Vaigash? O sea, acá el Vaigash no es una situación donde él se movió del lugar, sino como que puso el foco en donde tenía que poner, se preparó para la charla con Dios. Podemos decir que se cambió de lugar, porque se preparó para ello, si no fue algo impulsivo. Pero dice, Mikeivan Sheken, dice, ¿de dónde sabemos que, el repregunta, ¿de dónde sabemos que él se preparó para las tres cosas? Puede ser que para la primera se preparó, por eso dice Baigash, para la primera que fue hablarle fuerte a Dios, y las otras dos, cuando vio que esto no funcionaba, fue un plan B, fue un plan C. O sea, ¿de dónde sabemos que desde un principio se preparó para las tres cosas? Porque podríamos decir que se preparó para una sola cosa. Dice el Rebbe no, porque Rashi trae su explicación y él suma la palabra. Cuando Rashi da el título de lo que va a hablar, normalmente se centra en la palabra que va a explicar. Acá tenía que haber anotado como título Baigash. Solamente la palabra Baigash, que es la que la que tenemos el problema. Pero acá Rashi, cuando titula lo que él va a explicar, agrega otra palabra más. Baigash Abraham. Agregó Abraham, no hacía falta agregar a Abraham. Acá lo que. Dale, Adrián, dale. Perdón, una cosa que me viene ahora a la cabeza. La situación que está planteada ahora de los tres escenarios que usó Abraham, ¿no son los mismos tres escenarios que usó Jacob para encontrarse con Esab? Perfecta. Me encantó, me encantó. El Rebbe hace una pregunta al respecto. El Rebbe hace una pregunta o trae como de paso, trae el tema este de Abraham, perdón, de Jacob. No quería entrar en eso para no complicarlo más, pero ya que me lo preguntás, el Rebbe lo trae y déjame ver lo que dice, porque medio que lo salteé un poco. Un segundo, porque lo voy a encontrar acá. Bueno, te puedo deber la respuesta, Adrián, después la mando. Por favor, no, perdón por haber interrumpido. No, está bueno. Lo que pasa, te digo, viste como te dije antes, que había varias preguntas más que. No, está bien. Me metí justo en la que no me tenía que meter. No. Lo leí, la verdad que lo leí, pero ahora no lo encuentro y quiero avanzar. Pero después vuelvo y cuando mande el audio lo mando.
lo voy a aclarar esto. Dale. Pero está buena, porque hay situaciones donde también se preparan para eso, pero Rashi explica las cosas de otra manera, y hay que ver por qué lo explica de otra manera. Bueno, acá estábamos diciendo que por qué dice el Rebe, o dice Rashi, que Abraham se preparó para las tres cosas, porque cuando titula la explicación que va a dar, no se conforma con el título Baigash, que es la palabra que él iba a explicar, sino agrega Baigash Abraham. Este Baigash Abraham me viene a enseñar, ¿sí?, que Abraham se metió en algo, o sea, no es que, de vuelta, no fue impulsivo, no es que se preparó para una sola de las cosas, sino se preparó para las tres cosas que implica el Baigash, para la guerra, para el convencimiento y para la tefilá. Ahora bien, cuando dice Baigash el Yehudá, cuando dijimos que Yehudá se acercó a Yosef, ahí la explicación del Baigash es literal porque Yehudá estaba con sus hermanos y tuvo que ir al palacio a hablar con Yosef, o sea, tuvo que movilizarse físicamente. ¿Sí? Entonces, ahí es como que Rashi no explica todo esto porque es el sentido común de la palabra Baigash que Yehudá se acercó. Él se acercó para hablar con él. Y en principio vemos ahí que él le habló de una manera, después le habló de otra manera. No necesariamente él se preparó para todas las situaciones, a diferencia de Abraham. ¿Pero por qué? ¿De dónde lo aprende todo esto el Rebe? Porque, y Rashi, ¿no? Dale con el Rebe. Rashi y el Rebe. ¿De dónde lo aprenden? Porque si la Torá utilizó una palabra que no es común para esta situación, porque en el Baigash de Abraham no es común, porque él no se movió de ningún lado, tenía que haber dicho, y Abraham habló. Como me dice Baigash, tiene que haber otra implicancia. ¿Cuál es la implicancia? Que en realidad él sí se movilizó, pero de una manera espiritual, o sea, se preparó para tal cosa. Y para terminar, ¿se entiende la respuesta? Quiero saber si hasta ahí vamos con la pregunta y la respuesta, de por qué el Baigash a Rashi no le cierra y por qué después sí le cierra. Porque acá hubo un Baigash, hubo una movilización, pero a nivel espiritual, no a nivel físico. Él no se movió físicamente. ¿Tá? Y por eso la Torá usa la palabra Baigash, porque acá efectivamente hubo un movimiento. No fue físico, fue espiritual, pero hubo un movimiento. Si no, tenía que haber dicho, Bayomer Abraham el Hashem, y le dijo a Abraham Hashem, no que se acercó a Abraham. Acá se acercó porque se preparó. No fue algo de vuelta, no fue algo impulsivo, no fue algo que le salió en el momento, fue algo que él se tomó su tiempo, sus minutos para ver cómo encaraba la situación. Y el Rebe siempre trae de Rashi una enseñanza de lo que Rashi dice para la vida nuestra. Lo llama Yeinash el Torah, el vino de la Torah, o sea, lo sabroso de la Torah, concretamente es lo que nos deja a nosotros como enseñanza. Porque como siempre decimos, digamos, como filosofía está todo muy lindo, pero tenemos que llevarnos una enseñanza para la vida. ¿Y cuál es la enseñanza? Dice, Yadua Shemidató el Abraham y Abraham o Abí. Es sabido que la característica que lo diferenciaba a Abraham del resto, o que lo destacaba a Abraham de mucha gente, es que él actuaba con amor, con gesed, con bondad. Por lo tanto, no se entiende cómo es que fue acá a hablarle a Dios de una manera dura. No solamente, no era una persona de hablar duro, y menos a Dios. Estamos hablando que cambió su actitud de ser una persona conciliadora, de ser una persona de buscar siempre la palabra buena, la cambió a hablar duro. ¿Y con quién? Ni más ni menos que con el jefe. O sea, medio raro. Dice, más aún, dice, Mikola Gimel Barim, Milhama Pius Utfilá, Itchil Abraham el Edaber Kashot. Ahora bien, digamos que ya tiene que llegar a hablar duro con Dios, pero no tendrías que empezar primero por hablar de manera de tratar de convencerlo, después con la tefilá. Después, si ves que todo eso no funciona, bueno, vas a la guerra. Pero la lógica sería que por la característica ¿cómo se llama?, del carácter de Abraham justamente, él tendría que haber actuado de manera distinta. De todo esto entendemos
que si bien Abraham entró para las tres situaciones, para la guerra, para convencerlo y para la tefilá, como él empezó por hablar duro, es porque él básicamente creía que lo más factible y lo más, lo que iba a servir más en ese momento era hablar duro, ¿no? Entonces es medio raro todo esto. O sea, a priori, por la manera de ser de Abraham, tenía que haber empezado al revés, no por hablar duro con Dios. Ulama biurbazem, ¿cuál es la explicación de esto? Zesh Abraham midato midata aba beajeset, lo vale taer rak et unat midato atibid. ¿Sí? O sea, el hecho que Abraham tiene una característica de Gesed no viene solamente a contarnos una característica natural de Abraham, ¿sí? Que era una persona que normalmente se acercaba a las cosas con Gesed, o se aproximaba o trataba de manejar las cosas con Gesed por un tema natural, sino para él era un esfuerzo. O sea, si bien para él, le caía en Rechon Hashem. Él era una persona de bondad, naturalmente era bondadosa, y hacía las cosas con Gesed. Pero cuando él servía a Dios, no hacía el servicio a Dios porque a él le resultaba cómodo el Gesed. Él, a pesar de que era algo natural en él, es sobre el Gesed que él tenía, sobre la bondad que él tenía, él se esforzaba más aún. Ubekol ze que llevarle yado inyan shel atzalat nefashot. O sea, no solamente que era bondadoso por naturaleza, conciliador por naturaleza, sino que él hacía un esfuerzo extra para ser más conciliador y más bondadoso de lo que su naturaleza le indica. Porque si no, no tenía, o sea, siempre se dice que una persona que sirve a Dios, cuando realmente sirve a Dios, cuando va más allá de su naturaleza. Porque si para mí es cómodo y me resulta lindo estudiar Torah, me resulta lindo prender las velas de Shabbat, me resulta cómodo el tefilín, me hace sentir bien, todo eso está muy bien, está muy bien. Pero más aún se valoran las cosas cuando a pesar que te cuestan, las haces igual. Entonces Abraham, si bien su cualidad principal, característica principal, era el Gesed, él en el Gesed que hacía, en la bondad que hacía, se esforzaba más allá de su bondad natural. Entonces dice así, a pesar de eso, que él era bondadoso por naturaleza y se esforzaba en ser bondadoso, Ubekolze que Shebale Yado Inyan Shel Atzalat Nefashot Ushekvar Nigzera Gzera, Shakadosh Baruch Kvar Shalach HaMalachim Lafoch Etzdom, pero cuando llega una situación límite, donde hay vidas en juego, y donde no solamente que ya había un decreto de Dios, sino que los ángeles ya estaban en camino a Sodoma para llevar a cabo el castigo de Dios, como está escrito, Amejase anima Abraham Ashalani, o sea, ¿acaso voy a ocultar de Abraham lo que estoy haciendo? O sea, Dios ya lo estaba llevando a cabo. El misil ya salió, ¿sí? Ya el misil salió. O sea, ya estaban yendo los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que a pesar de que como que la situación era así, como dice que ya había mandado un ángel para destruir a Sodoma, dice que la manera de actuar en este instante era exigirle a Dios y hablarle fuerte para anular la Gzeira. O sea, cuando vos el peligro es inminente, no te andás con primero lo trato de convencer, después lo trato de rezar. No. En todo caso, primero le hablo duro y después le pediré perdón por haberle hablado duro. O sea, la situación debería haber sido esa. Primero te hablo duro. El otro día justamente vi un video bastante largo del Rebe, que nunca vi algo así, se lo mandé a mis hijos porque era muy llamativo. Durante 23 minutos, cuando la gente pasaba, el Rebe repartía dólares, si alguien vio videos seguramente de situaciones de esas, pasaba la gente, pedía una brajá y capaz que estaba 5 segundos delante del Rebe, 30 segundos delante del Rebe como mucho, si no pasaban y pasaban. Estuvo con un rabino, 23 minutos el video,
hablándole muy duro por gente que trataba de crear discordia entre el pueblo de Israel, entre los Yehudim de distintas vertientes, y el Rebbe le hablaba muy, muy duro, ¿sí? Cuando termina el video, después de 23 minutos de darle con un caño, literalmente, que yo nunca lo vi así, me llamó la atención, el Rebbe le dice, espero que no te enojes conmigo. Entonces, lo que tenía que haber hecho Abraham acá, o sea, lo que hizo Abraham en realidad, porque la situación lo ameritaba para salvar vidas, era, le habló duro. En todo caso, después va a disculparse con Dios, no sé lo que va a hacer, pero ahora tengo que hablarle duro, porque necesito salvar vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esto? Que Abraham no hizo cuentas. Cuando la situación apremiaba, Abraham no empezó a hacer cuentas, sino que, por eso dice Rashi, que Abraham nihnaz, dice que Abraham se metió de lleno en esto, o sea, como que lo tomó como una lucha personal para salvar vidas. Ahora, pensemos de qué estamos hablando. Abraham le habla duro a Dios para salvar a gente que tanto según los estándares de la Torá como los estándares de Abraham, eran malvados absolutos, al punto tal que Dios no pudo encontrar ni siquiera una persona que sea meritoria de salvarla. Al único que lo salvó por mérito de Abraham fue a su sobrino, pero que tampoco se lo merecía. Entonces, imaginémonos, Abraham vino luchando, peleando contra Dios, que no es poca cosa, para salvar a gente que no lo merecía aparentemente. No lo puedo decir yo, porque si Abraham se metió a salvarlos es porque él consideraba que valía la pena. Y dice que todo esto es una enseñanza para nosotros. Cuando a una persona le llega que lleva la miñana no guía la tzalat nefesh Israel bekashmiut, cuando estamos ante una situación donde tenemos que salvar una vida físicamente, o berruhaniut, o en espiritualidad, para acercar a algún yehudí su corazón a Dios, Azurlo lachshov heshbonot, dice la persona no puede empezar a hacer cálculos. Ahora voy a ver si es el momento. Vamos a ver si es el momento. El atzarich leitasek bazeh bechol kojo. Tiene que ocuparse con todas sus energías, vegan beofen shu efectivo, incluso si ese comportamiento va en contra de su naturaleza. Si vas a decir que lo más importante es la acción, entonces lo más importante es hacer las cosas, no importa si yo me involucro o no me involucro, no importa si yo nihnaz o no nihnaz, si me involucro o no. Por eso viene Rashi y te dice, y para todo esto, nihnaz Abraham. Abraham se involucró, no lo miró de afuera. No fue algo que a él no se metió en eso. Abraham se involucró en eso. Esto se va a cortar. Esta es la situación, lo que tenemos que llevarnos como enseñanza. Cuando llega el momento donde las papas queman, hay que involucrarse, hay que hacer las cosas que hay que hacer y no hacer tantas cuentas, incluso si las cosas son en contra de nuestra naturaleza. Bueno, espero que se haya entendido. Te debo la explicación, Adrián, en un ratito la mando. No, la mando en un ratito, quédate tranquilo. Dale. La busco y la mando. Bueno, gracias. Gracias, Joel. Bueno, siempre, Joel. Gracias, Un abrazo. Goya. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.